vez más a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión tenemos como ponente invitada a la doctora Erika Janet Zamora Macorra. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene un doctorado en fitopatología y es maestra en entomología del Colegio de Posgraduados. Es miembro del Sistema Nacional Nivel 1. Es tercer especialista fitosanitario en el área de virología en el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario. Ella es ingeniero agrónomo, especialista en parasitología agrícola y bueno, ha tenido la oportunidad de colaborar con diferentes instituciones como el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas en Valencia, España, y en el Departamento de Fitopatología de la Universidad de Davis, California. Ha trabajado con diversas colonias de insectos, como son la palomilla dorso de diamante, para pruebas de efectividad biológica de hongos entomopatógenos y mosquita blanca para pruebas de transmisión de torradoravirus y pulgones para pruebas de transmisión. Bueno, en esta ocasión la doctora Erika nos va a presentar su seminario titulado Insectos vectores de virus y viroides fitopatógenos. Pues sin más le cedo la palabra a la doctora Erika para que nos presente su ponencia. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, buenos días a todos los asistentes. Voy a iniciar. Cualquier duda me parece que son al final, entonces si las pueden anotar, con mucho gusto al final lo vemos. Voy a compartirles y damos inicio. Gracias. Bien. Me minimizo. Ok, permítanme. Listo. Bueno, como ya dijo la doctora, la ponencia se titula Insectos vectores de virus y viroides fitopatógenos. Mi área de adscripción es la Universidad Autónoma Chapingo. Ahí trabajo con insectos, aunque mi gusto más es con los virus y por eso es que estoy trabajando con vectores. Bueno, ahorita ya con la pandemia y el COVID, yo creo que estamos más familiarizados con los virus, entonces simplemente para que nos quede bien claro, ¿qué son los virus? Pues son partículas acelulares submicroscópicas compuestas de ácido nucleico que está envuelta en proteínas. Cada de estas proteínas se llaman capsómeros y como se vayan agregando las proteínas en la partícula, pues me forman diversas formas de viriones. Las partículas virales, los viriones, pueden tener entonces formas diversas, tanto varilla rígida, flexible o formas icosaédricas, como hexágonos o partículas geminadas. Inclusive pueden tener una capa lipídica, como los coronavirus, y pues esas características se observan bien solo con microscopía electrónica. Los virus de plantas pueden ser tanto de RNA como de DNA, ya sea de una cadena o doble cadena, aunque la mayoría pues pertenecen al grupo de genoma con RNA. En las plantas, entonces, lo más frecuente es encontrar ese tipo de partículas virales con RNA, diferentes formas, aunque también hay algunas, como la que vemos aquí, que es una partícula geminada que tiene su molécula de una sola cadena de DNA. Y pues, no importa cómo estén, siempre van a estar envueltos en estas proteínas y cada unidad pues le llamamos capsómero. Si no están tan familiarizados con los virus y quieren adentrarse un poquito más, en esta página, bueno, en el Comité Internacional de Taxonomía de Virus les dirán las últimas noticias. También hay páginas de internet, ViralZone, también es una muy buena página que al meterse les dice todas las características del virus que ustedes elijan. Bueno, ¿por qué son importantes los virus de las plantas? Porque hablando de patógenos, son el segundo grupo que más afectan a los cultivos. En plantas cultivadas, al igual que en seres humanos, hay epidemias y estas epidemias pues
cuando suceden, afectan prácticamente, por ejemplo, en el caso de naranja con BTC, pues todos los cultivos de naranja, la producción baja muchísimo, la naranja sube muchísimo y empieza ahí la batalla de los fitopatólogos en intentar controlar, manejar esas enfermedades virales. Los géneros que más afectan los cultivos, que más se detectan, son legomovirus, que pertenecen a Geminiviridae, Closteroviridae, Cucumovirus, Tobamovirus, Potivirus y Potexvirus. Cada uno de estos tiene su particularidad en cómo son transmitidos, en la severidad que pueden alcanzar, pero continuamente o siempre pues estamos conviviendo con ellos durante la producción de diversos cultivos. Además de esto, pues, al igual que como otro ser o ente biológico que está conviviendo en la naturaleza con todos los seres vivos, pues se sabe que hay muchísimos virus que son crípticos, que probablemente estén en simbiosis, están en mutualismo, no se conoce tanto de ellos, cuál es su función. Nos enfocamos obviamente a los que causan pérdidas o daños, pero hay un montón de virus en la naturaleza, en las plantas, y prácticamente todas las plantas, ya sea cultivadas o silvestres, pueden tener estos virus como parte de su genoma, entre comillas. ¿Qué son los viroides? Los viroides, al igual que los virus, afectan las plantas cultivadas. Los viroides son solo la partícula de ácido nucleico, exclusivamente RNA o ARN, pero esta partícula va a ser mucho más pequeñita. ¿A qué me refiero? Que solamente tiene, dependiendo de la especie, de 200 a 400 pares de bases, que está formando diferentes estructuras. Dependiendo la estructura que forme, pues lo dividimos en dos familias, Pospiviridae y Absumsoviridae, pero este simple RNA con estas diferentes formas puede infectar células vegetales y afecta cultivos agrícolas. En el mundo no son tan conocidos porque en la agricultura, casi siempre en el continente americano y en México, es donde más se detectan y más se ha visto afectaciones. Pero en Europa es muy poco frecuente encontrarlos. Estos no están envueltos por proteínas, no tienen capsómeros, su ARN no codifica para ninguna proteína, pero aún así son capaces de causar enfermedades. Estos viroides, pues estos son los síntomas que ocasionan el tomata planta macho viroid o Mexican papita viroid. Es un viroide de la familia Pospiviridae, afecta muchísimas solanáceas, incluyendo jitomate o tomate rojo, y el avocado sunblotch viroid afecta aguacate. Dado la importancia del aguacate, pues es considerado un patógeno de relevancia. Este pertenece a la familia Absumsoviridae, ¿okay? Entonces, estos viroides, pues los encontramos igual frecuentemente en los campos agrícolas, aunque muchas veces no somos conscientes de que ahí están. Se confunden mucho con síntomas virales. Bueno, para entender bien esta presentación de la transmisión, hay que hablar de cómo distinguir los síntomas de virus o viroides respecto a otros patógenos y sobre todo a la alimentación por insectos, ¿ok? Los síntomas observados en virus y viroides siempre va a ser o va a iniciar con una clorosis inicial intervenal y puede formarse mosaicos y ya dependiendo de la severidad llegar a deformarse o a chaparrarse. En el caso de este variegado que vemos en flores, solamente se ha visto en virus. No hay reportes que los viroides ocasionen tal cual ese síntoma, ¿ok? Al inicio los síntomas son difíciles de reconocer, se necesita tener experiencia en estos patógenos y en el cultivo para poder distinguirlos. Por ejemplo, ese jitomate que ven ahí es una infección inicial
por el viroide y simplemente se ve una ligera clorosis de nervaduras, que si uno lo va siguiendo, pues se torna más evidente. Tan evidente como en otros cultivos que vemos así, y para poder distinguirlo con un daño, por ejemplo, de alimentación por insecto, pues para empezar, en estos no va a haber insectos. Y otra característica de los patógenos en general y en especial de los virus es que siempre los síntomas son asimétricos. Si uno ve la lámina foliar en una sección va a tener cierto patrón de mosaico que no se parece a la otra, y si también lo ve en la planta en general, también unas ramas van a tener los síntomas, otras no, y si lo ve uno en el cultivo, en las hectáreas de invernaderos, igual se van a ver afectadas por manchones, ¿ok? Esto de los manchones y la diferencia entre los patrones nos ayuda mucho para diferenciar estos síntomas a los de deficiencias nutricionales. Ok, ¿cómo se transmiten virus y viroides? Se sabe que pueden ser transmitidos dependiendo de la especie, va cambiándose la eficiencia de transmisión, pero sí que pueden ser transmitidos por semilla. Hay unos que la semilla está infectada desde el endospermo, o bien solamente es un contaminante de la testa, pero independientemente cómo vaya el virus o el viroide, pues ahí pueden ir por semilla. También por el propio órgano vegetativo, si se ocupa para reproducir esquejes, o en el caso de la papa, pues la semilla de la papa, que es el propio tubérculo, y está infectada, pues ahí esos vástagos van a seguir infectados. Por injerto también, por cúscuta, por organismos que facilitan esta transmisión. ¿Ok? Algo importante es que tanto virus como viroides necesitan forzosamente que haya una herida en las paredes vegetales para poder infectar. ¿Cómo se ocasionan esas heridas? Pues lo más fácil es por las herramientas de corte, las labores culturales, o simplemente el roce con el material vegetal. Si nosotros rompemos los tricomas o con que hagamos una microlesión, eso sería suficiente para que el virus o viroide ingresara a la planta sana. Ese tipo de transmisión es transmisión mecánica, es lo más frecuente, lo que en los cultivos se disemina más rápido porque nosotros ahí lo diseminamos, pero hasta cierto punto son los virus que, entre comillas, se pueden controlar mejor, porque si solamente se transmiten mecánicamente, pues nos centramos en desinfectar bien las herramientas de poda o en no estar agarrando las plantas. El problema es que, como ya saben, tanto virus como viroides pueden tener insectos vectores, y no solo insectos, otros microorganismos también lo transmiten, como nemátodos, como hongos, como ácaros, pero nos vamos a centrar en los insectos vectores. Entonces, cuando un virus o viroide se transmite, además de cualquier esta forma, por vectores, su manejo es más complejo, porque no solo tienen que saber del virus, de la fisiología de la planta, sino también del ciclo de vida de los insectos. Bueno, dentro de los insectos existen varios órdenes que son capaces de transmitir los virus. Dado que los virus, muchos y viroides, se transmiten mecánicamente, entonces los insectos que tienen un aparato bucal masticador, como la larva que ven acá, pueden hacer esta transmisión mecánica. Al ir masticando una planta enferma y después en su aparato bucal llevan un poco de savia y van y se comen otra planta, pues están haciendo una transmisión como si fuera la herramienta de poda. Muchos de estos órdenes, como coleópteros y menópteros, lepidópteros, pues tienen un desarrollo holometábolo, tienen larvas, y casi siempre todos los aparatos bucales pues son del tipo masticador, y dentro de estos órdenes sí que hay especies fitófagas. Lo mismo pasa con ortópteros, aunque no hay larvas, sí que las ninfas pueden alimentarse de
directamente del follaje, ¿ok? Entonces aquí simplemente es que el insecto se alimente de una planta con virus, aunque no tenga muchos síntomas, van a ir las partículas virales, van a ir los viriones o va a ir el RNA del viroide y lo pueden transmitir, ¿ok? Digamos que estos ya se conoce, pero no se les da relativamente mucha importancia porque su porcentaje de diseminación del virus no es tan efectiva, o sea, depende de muchas casualidades en que sí mastiquen bien, en que lleven savia, en que rápidamente alcancen otra planta. Entonces, la importancia de esos organismos no es tan relevante como vectores. En general, además, los insectos por sí mismos ocasionan daños a los cultivos. Si son fitófagos, como un coleóptero, o larvas, pues el principal daño es que me van a estar defoliando la planta. Al defoliarme la planta, pues baja la producción, la fotosíntesis. Otros daños que pueden ocasionar la alimentación de estos insectos es que si son chupadores, si son insectos que tienen un aparato bucal picador chupador, pues para poder absorber la gran cantidad de savia que necesitan estar excretando constantemente los compuestos azucarados. Entonces, así como se van alimentando, van excretando y todos esos compuestos azucarados caen en las mismas láminas foliares y promueven el desarrollo de otros hongos, como la famosa fumagina, que es lo que estamos viendo, en este, ahí está, permítanme, que es lo que estamos viendo en imagen, ¿ok? La fumagina, pues es un hongo saprófito que crece por encima, pero que si no se lava va a disminuir la tasa fotosintética, ¿ok? También se da el caso de que por la saliva del propio insecto la planta responda, tenga deformaciones, haga que se enrolle, y estos síntomas no son de virus ni de viroides, son propiamente de la alimentación. Hay ciertos cultivos que son muy sensibles, por ejemplo, chile, es bien común observar que está arrugado y la gente piensa que tiene virus, pero realmente es que tuvo en algún periodo, en un lapso, insectos chupadores, ¿ok? Los trips, por ejemplo, también es bien común observar cómo dejan esta marca de alimentación, que es como si rasparan parte de las células, ¿ok? Por su aparato bucal que tienen, raspador, pero esto que ven acá, estas manchas, pues no son ni clorosis ni mosaico, sino es el propio producto de alimentación. Obviamente estos daños sí que preocupan, pero pues hay diversas estrategias que se pueden hacer para controlar en sí a los insectos, que pues permiten a lo mejor control biológico o un manejo más apropiado. Otro tipo algo muy común en este tipo de transmisión mecánica por el aparato bucal masticador de los insectos es este ejemplo, es un coleóptero, la diabrótica. Hay muchas especies de diabrótica que son fitófagas, que son plaga, y la diabrótica sí ya se ha visto, se utiliza de hecho en prácticas, porque tiene una eficiencia buena en la transmisión del virus del mosaico del pepino, el CMV, y pues por la alimentación de esta diabrótica se pueden transmitir este patógeno. Este virus es bien frecuente observarlo en cultivos de cucurbitáceas, pero también en muchas arbences, ¿okay? En plantas ruderales inclusive se pueden observar estos síntomas, y entonces ese virus pues está ahí, permanece, además de que se puede transmitir mecánicamente, pues las diabróticas también lo pueden transmitir. Y entramos ahora a los vectores que son más importantes. Aquellos que, además de ser plagas agrícolas difíciles de controlar, transmiten vectores.
Estos insectos pertenecen al orden Hemiptera, tienen un aparato bucal picador chupador y son unas plagas muy eficientes porque su ciclo de vida es muy corto. Si hace calor en 15 días aumenta o se duplica la población, se reproducen además por partenogénesis y entonces en poco tiempo podemos ir de poquitas hembras a cientos de hembras que se están reproduciendo. Hay una gran diversidad, por ejemplo, de áfidos y pulgones, hay un sinfín de especies, son además insectos polífagos, una sola especie se puede alimentar de muchísimos cultivos y entonces eso hace que sean una plaga difícil, pero además un vector muy importante de virus. Estos vectores, los áfidos, generalmente transmiten virus de forma no persistente. Para entender bien estos esquemas, que se ve aquí al pulgón metiendo su aparato bucal y llegando al floema y adquiriendo savia, pero savia con partículas virales, hay que ver cuáles son las formas de transmisión de los virus por estos vectores, ¿ok? En estos sí que hay una relación más estrecha entre el virus, el viroide o el viroide y el vector. Y entonces, para entender esto de no persistente, semipersistente, pues vamos a recordar simplemente este cuadrito, ¿ok? Los insectos, sobre todo pulgones o mosquitas blancas, pueden transmitir a los virus de 3 formas: no persistente, semipersistente y persistente. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Lo primero es dónde se ubica la partícula viral, en qué sitio dentro del insecto la partícula viral se retuvo, ¿ok? Se pegó. En este caso, la forma no persistente y semipersistente, la partícula viral se queda en el estilete o en el esófago. Semipersistente se le conoce también así, aunque sería no persistente transportado en el esófago, y el no persistente sería transportado en el estilete. En cambio, la forma persistente, la partícula viral se va al intestino o inclusive a la hemolinfa del insecto. Y justo se le llama que persiste o no persiste porque si se va a la hemolinfa o si se va al intestino del insecto, la partícula viral va a estar ahí dentro del insecto, va a persistir durante días o inclusive meses. En cambio, la no persistente, la partícula viral solamente permanece unos cuantos minutos o máximo horas. Uno podría pensar que este tipo de virus, los persistentes, son los más peligrosos porque pues, el insecto va a tener todo el tiempo al virus. Finalmente los insectos y sobre todo los pulgones no van a llegar a vivir meses, ¿ok? Sin embargo, los que causan más problemas son estos, los que el pulgón o la mosquita blanca adquiere inmediatamente y luego va y se alimenta de otra cosa y transmite la partícula viral, ¿ok? En virus no persistentes, el problema es que el vector, el insecto, inmediatamente una vez que llega al cultivo, y aunque no le guste el cultivo y solamente lo pruebe, va a poder estar transmitiendo virus, ¿ok? En este tipo de vectores, y si es un virus muy agresivo que en el cultivo no quiera que el cultivo me lo mate si está ese virus, pues el control de vectores aquí es de ley, y más que controlarlos con insecticidas o algo así, casi se tiene que poner el cultivo bajo invernadero con completo hermetismo para evitar que esos insectos lleguen. Bueno. Las mosquitas blancas igual van a poder transmitir tanto virus de forma persistente
como no persistente. El esquema es el mismo. La mosquita blanca se alimenta, las partículas virales puede ser que algunos se queden en el estilete, otros se vayan al esófago o otros inclusive se vayan a la hemolinfa y se puedan hasta replicar dentro de la hemolinfa, y esos son propagativos circulativos. Y la mosquita blanca, al igual que los pulgones, su ciclo de vida es muy corto, son muy fértiles, ponen muchísimos huevecillos. Tanto las ninfas, las pseudopupas como los adultos son capaces a veces de transmitir los virus, y hay una infinidad de listas de virus que pueden ser transmitidos por mosquitas blancas. En este ejemplo, pues vemos cómo la mosquita blanca de por sí, o sea, tanto mosquita blanca como pulgones, tienen este hábito de ir probando diferentes sitios, ir picando. Si bien no en todos entierran los estiletes maxilares y mandibulares, sí que pueden medio enterrarlos, y si no les gusta o no encuentran el floema, lo retiran y se van a otro sitio. Entonces, este hábito de estar pique y probando, pues hace que sean vectores muy eficientes. La foto que están viendo aquí arriba es una de las técnicas que se puede utilizar para identificar con precisión los sitios de retención dentro de los insectos. Obviamente se ocupa microscopía confocal, se requiere tener cosas más complejas con los virus, como clones infectivos, como proteínas de fluorescencia, y todo eso armarlo para determinar con precisión dónde se encuentra. Este virus que están viendo en el estilete de arriba, en el de la punta, es un torradovirus, y el torradovirus se supone que se transmite de forma semipersistente, debería de estar en el esófago, pero aquí se encuentra en la punta del estilete, entonces quién sabe si no sea en realidad un virus no persistente. Pero bueno, esto es simplemente para que se den una idea. Estas mosquitas blancas, independientemente de dónde retengan el virus, son una plaga muy importante por los daños directos a los cultivos, o sea, por la propia alimentación, y además son muy buenos vectores, sobre todo de vegomovirus. Estos síntomas que están viendo son en jitomate. Los vegomovirus, lo característico es que enrollan las hojas, achaparran, se pone una clorosis muy característica. Sin embargo, entre comillas les digo, los virus no saben o no tienen palabra de honor en cuanto a la expresión de síntomas. Por síntomas nunca se va a poder diagnosticar un virus. Sí que pueden darse una idea y de esa manera se hace el diagnóstico, pero no se pueden diagnosticar así nada más con forma visual. Ok, otros insectos que pertenecen también a Hemiptera con aparato bucal picador chupador, pues son los cóccidos que vemos acá. Por ejemplo, estos cóccidos sí que se sabe que transmiten ampelovirus. Yo, por ejemplo, encontré en violetas con este síntoma. En violetas africanas sí que hay reportados virus, pero aquí en México no hay nada. Entonces, pues esto es un trabajo de investigación que tengo ahí en stand-by parado para determinar si esto, bueno, ya determiné que esto sí es un virus, se transmitió mecánicamente y en plantas diferenciales, pero el siguiente sería determinar si esto es transmisor de lo que se pueda encontrar acá. Entonces, este tipo de insectos, los cóccidos, las mosquitas blancas, los pulgones, pues son plagas muy agresivas, que de por sí tenerlos es un dolor de cabeza, y si a eso le suman que transmiten virus, pues está más complicado su manejo. Dentro de Hemiptera, que digo anteriormente pues era Homoptera, pero todo ya es Hemiptera, tenemos también chicharritas, periquitos, que en campo, si uno los colecta, sí que tienen dentro muchos virus, pero determinar si son o no vectores, eso es otra cosa, ¿ok?
En este caso, por ejemplo, si ustedes van a campo y colectan bichos y dentro de esos bichos hay virus, pues pueden decir, los pueden adquirir. Ya si los transmiten o no, quién sabe. Estas fotos que están viendo acá, pues son de insectos que se colectaron en cultivo de Jamaica. Este cultivo tiene vegomovirus que no están tan bien descritos, pero que constantemente en Guerrero, que es la zona productora de Jamaica, están apareciendo. ¿Ok? Entonces los vectores, a lo mejor de esos, no son solo las mosquitas blancas, sino también las chicharritas. Los trips. Los trips no son obviamente hemípteros, son tisanópteros, pero también son muy buenos vectores, sobre todo de tospovirus o ortotospovirus. Además de eso, son una plaga difícil de controlar por el ciclo de vida cortito y porque el daño directo que ocasionan hacen que la planta se debilite y empiece a enfermarse con otras cosas. Estos trips, aquí alcanzan ustedes a ver en la parte anterior en la cabeza, el aparato bucal es asimétrico, es raspador y entonces dañan las células vegetales. Este TRIPS transmite, lo más famoso es el TCWV, aunque en campo se ha detectado muchísimo ya el INSV. Este virus puede afectar no solamente jitomate y solanáceas, sino otras ornamentales, y eso hace que pues el TRIPS sea un excelente vector de este virus. Además, el tamañito tan pequeñito que tiene, pues hace que a veces los invernaderos, aunque en teoría son herméticos, empiecen a tener incidencia de estos TRIPS. En este caso, pues es un virus propagativo y circulativo. Ok, si alguien tiene más interés en qué insecto me transmite qué virus, pues hay unas listas en el libro de Virología de Plantas de Matthews. Ahí van a encontrar toda la lista de las especies y los géneros de virus que se han reportado pueden ser transmitidos, tanto de hemípteros como de coleópteros, inclusive de todos los demás grupos de animales como nemátodos o ácaros. Respecto a los viroides, ¿ok? De los viroides hay poca información. ¿Por qué? Porque realmente los viroides se ha visto que afectan más a cultivos mexicanos y en México hay pocos especialistas que estén interesados en la transmisión por vectores. Los viroides se sabe que es más por transmisión mecánica, pero sí que hay uno que otro registro de transmisión por insectos vectores. Los que ven con positivo son que sí se logró la transmisión. Solamente algunas especies de pulgones, como Macrocifum y Missus, se ha visto que sí que transmiten ciertos viroides. Y justo parte de la línea que estoy llevando ahorita a cabo, pues es investigar un poquito más acerca de los viroides y en específico de cómo le hacen para transmitirlos. A diferencia de los virus, los viroides dijimos que no tienen proteínas de cubierta. Entonces, una de las teorías que hay y que se ha visto que sucede es que el viroide, que es pequeñito, se mete dentro del virión de un virus, ¿ok? De un virus que también está en mezcla de infección en una planta. Y entonces, al transencapsidarse, pues el viroide utiliza, por así decirlo, la manera en cómo el virus interactúa con el insecto y de esa manera, pues el insecto puede llevar tanto virus como viroide a nuevas plantas. ¿Ok? Esto se ha visto que sucede en algunos viroides, como en el viroide de algunos duraznos, del duraznero, también el de la papa, ¿ok? Y digamos que esta es la teoría más aceptada. Sin embargo,
por ahí del 80 y tantos, un investigador mexicano, el doctor Galindo, y además en otra parte del mundo, no recuerdo con qué viroide, detectaron que por sí mismo el viroide solito podía ser transmitido por el pulgón. ¿Okay? En ese entonces obviamente no había herramientas moleculares tan conocidas, sin embargo con pruebas que hace él en plantas sí que logra transmitir al viroide con Mysus persice. Actualmente he utilizado el viroide que el doctor Galindo utilizó, aunque otra variante, el Mexican Papita Viroid. La primera prueba que ya finalicé, o bueno, que he hecho en varias repeticiones, lo hice con Macrocifum euphorbia, que es el pulgón que ven ahí. Y esta es la planta infectada con el viroide, pero en estas pruebas de transmisión, el pulgón no fue capaz de transmitir al viroide. ¿Okay? Actualmente estoy trabajando ahora con Mysus persice, que es la especie que el doctor Galindo dijo que sí lo transmitía, y pues estoy en eso, haciendo o iniciando pues a armar las pruebas de transmisión. Para tener estos insectos y poder hacer las pruebas de transmisión y poder determinar qué tipo de transmisión tienen, pues se necesita tener bajo cuidado tanto insectos en cámaras de cría con ambientes controlados. Si tienen dinero, pues lo ideal sería tener una cámara bioclimática. Si no, pues ahí adaptan las condiciones en un cuarto con calefacción y todo. Otra, además de tener los insectos, pues hay que cuidar las plantas de la cual se alimentan los insectos, o bien, si hay dietas artificiales que funcionen, pues alimentarlos con dieta artificial. Y también estar nutriendo tanto muy bien a la planta para que el insecto esté nutrido y no pierda esta capacidad de transmitir a virus y viroides. Y bueno, teniendo esto y teniendo su fuente de inóculo o inclusive clones infectivos, pues pueden estar haciendo diversos experimentos para determinar qué tipo de transmisión es mejor o determinar formas de control para evitar la transmisión, como uso de aceites minerales para limpiar el estilete, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? O sea, aunque se ve como ciencia básica, porque determinar el tipo de transmisión de virus y viroides va a determinar el manejo que le den en campo. Y en campo, lo más eficiente hasta el momento para controlar virus y viroides es la prevención. Y la manera de prevenirlo hay diferentes, pero una de ellas es el control de vectores. Entonces, los vectores constantemente se tienen que estar monitoreando para saber cómo controlarlos. Si conocemos igual bien el tipo de transmisión, podemos determinar si tenemos cierta tolerancia a ellos o de plano, con el hecho de que esté uno solo, pues tenemos que estar aplicando cosas o viendo cómo le hacemos para evitar que lleguen a nuestro cultivo. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir. Gracias, doctora Erika. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir directamente su micrófono o anotarla en el chat o levantar la mano en la aplicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, aquí ya hay una pregunta en el chat de Francieli. Dice, hola, buenos días, doctora Erika. Gracias por la plática, muy interesante este tema. Me llama mucho la atención el estudio de los insectos. Una pregunta. ¿En su grupo de trabajo han investigado sobre los baculovirus? Poseen muchas aplicaciones biotecnológicas como en la formulación de bioinsecticidas y como vectores de expresión de proteínas. Sí, gracias por la pregunta. Yo propiamente no los he trabajado, pero sí que una compañera, una doctora, se ha metido con ellos y sí ha visto mucha, pues lo que comentas, ¿no? Que hay mucho campo de estudio ahí por que lo que ella haya encontrado, pues es que es una forma muy eficiente de controlar ciertas plagas, incluyendo plagas urbanas. Entonces, propiamente yo no me he metido con ese tipo de virus entomopatógenos,
pero sí que hay, pues, la persona que los estudia un poquito más, pero su campo de estudio es más aplicado, o sea, es más ver que sí estén controlando, no tanto en la expresión de las proteínas. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Adelante, doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Eli. Buenos días a todos. Buenos días, doctora Zamora. Buenos días. Excelente, magnífica presentación. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer este mundo maravilloso de los insectos, los virus, los viroides y otros temas asociados a ellos. Gracias. Fíjese que me llamó mucho la atención los viroides y me preguntaba, ¿cómo causan daño? ¿Qué es lo que, o por qué causan daño? Ok, sí, gracias. Los viroides son fascinantes porque son bien simples y son capaces de causar muchísimo daño si es que se dan las condiciones apropiadas. Eh, en la planta, una vez que ingresan a la célula, puede ser que, o se cree las hipótesis que hay, van y afectan núcleo van y se duplican en cloroplastos. Una vez que entraron, pasa algo similar a los virus, se van ya sea núcleo o cloroplastos, toman parte de la maquinaria celular y empiezan a replicarse y a replicarse. Obviamente no van a estar produciendo proteínas porque no tienen codificada ninguna proteína en su genoma, pero en esta replicación que tienen, pues van afectando las células. Los cloroplastos se observan en las células infectadas tipo inclusiones virales, pero serían inclusiones viroidales, y entonces hacen lo mismo, toman la maquinaria y la afectan. Los síntomas que pueden causar son muy diversos y al menos lo que yo he visto y hay reportado en literatura es que están muy relacionado su expresión con la temperatura ambiental. Entre más cálido y seco sea el área o la zona, más van a afectar al cultivo. La expresión génica en qué sí afecten y qué no afecten, yo no soy especialista, pero igual colaboro con una doctora del CIMBESTAB, aunque ahorita está en postdoctorado, y ella sí que tiene bien claro las interacciones genéticas, o bueno, las hipótesis de interacción de los efectores que pueden estar ahí modificando la expresión y alterando rutas metabólicas y pues generando toda la diversidad de síntomas. En lo particular me ha tocado trabajar con la misma especie de viroide y a veces ni siquiera logro que me infecte la planta. Y otras, cuando lo inoculo, sí que lo infecta y los síntomas son severísimos, aunque es la misma especie y utilizo la misma especie vegetal. Entonces, son entes que todavía no logramos entender bien y que desafortunadamente no hay muchos especialistas. El especialista pues en México era el doctor Galindo y sí que dejó ahí cosas escritas, pero como fue hace varios años, cuesta trabajo encontrar su información y sobre todo pues con las técnicas que existen actualmente pues se podrían estudiar y comprender muchísimo mejor cómo están funcionando. Gracias, doctora. Y otra pregunta es, mm, ¿qué se sabe sobre cómo se protege el viroide de RNAs y otras sustancias que sabemos los que hemos aislado a ARN, Es bien que es muy delicado. fácil de degradarse? Sí, Ujú. sí. Bueno, se cree que la estructura que tiene, que es circular, pero forma, se le dice cabeza de martillo, bueno, ahí forma bucles, pues, este RNA, y se cree que esa estructura por sí misma les da cierta
tolerancia o resistencia a las condiciones ambientales. Sin embargo, dado que son muy lábiles, que pues no tienen cómo protegerse tanto, se cree que en campo, o bueno, se ha visto que en campo, pues viene desde semilla. Y en semilla, entonces ahí se mantiene el material vegetal infectado, también puede funcionar como reservorio. Y esta hipótesis de que tiene vectores, pues también ayudaría a entender cómo es que estos viroides tienen muchísimas especies vegetales, o sea, afectan a muchos hospederos. Y si tiene estos vectores, pues sería la manera de explicar cómo es que los llevan hacia un lado y hacia otro. Eh, en savia infectada, pues con lo que he hecho, resisten algo similar a cómo lo hacen los virus, pero cómo se protejan, la única explicación que le llegué a preguntar igual a alguien que trabajó más tiempo con esto, es que decía, por la estructura, se mantienen un poco estables durante cierto periodo. Gracias. Sí, Y, y por último, bueno, por último sí, no, pero sí, digamos. esta dualidad de la replicación en el insecto y la planta por Ujú. parte del viroide, ¿qué es lo que se ha estudiado o ha, digamos, hipotetizado respecto a cómo se puede replicar en la célula de un insecto y en una variedad de células de plantas? Digo, porque estamos hablando de dos reinos distintos. Sí. Bueno, en los estudios que hay más con esto que lo explican son con virus. Con virus, o sea, sí se sabe que el virus tiene esta capacidad de poder replicarse tanto en células vegetales como en las células del intestino del insecto. Y pues es que finalmente pues han tenido que convivir desde el origen. eh, y bueno, es que aquí ya se mete en la pregunta clásica, ¿no? De qué fueron primero, los virus o fueron primero otros organismos superiores y de ahí se escapó RNA o DNA y de ahí salieron los virus y las actuales dicen que fueron las dos cosas. Entonces, bajo estas hipótesis de que los virus o viroides se escaparon de material genético o bien desde el origen están, pues yo creo que se explican cómo es que estos microorganismos, bueno, no, entes biológicos, tienen la capacidad de adaptarse y tomar estructuras celulares de diferentes reinos. O sea, no les importa si sea vegetal o animal. Es complejo decirlo porque esto implicaría que no existiera especificidad entre virus de plantas y especies vegetales. Y entonces espantarnos porque pensamos que pueden afectar de repente a un animal o inclusive al ser humano. Pero estas interacciones son muy complejas. No todos los virus se pueden replicar dentro del insecto, solamente algunos. Eh, y qué herramientas moleculares tengan en específico, pues yo creo que la incógnita científica que desconozco sinceramente si alguien ya fue capaz de determinar este gen, este conjunto de nucleótidos es la clave para romper barreras entre diferentes reinos. Y bueno, o sea, de viroides todavía hay menos, porque en sí Galindo fue la única persona que ha encontrado que el pulgón puede transmitirlo sin necesidad de otro virus. Pero pues no sé si en aquel entonces que él trabajó a lo mejor había una mezcla de infección y él no se dio cuenta y como no había técnicas moleculares no tuvo cómo verlo, pero pues se trata de eso, de ver ahorita cómo lo transmite y si es que sí lo logra transmitir, pues esa es la siguiente incógnita, o sea,
qué está pasando dentro del insecto, cómo le hace si no tiene proteínas, con qué está interactuando, será que una proteína de la planta le esté ayudando, o sea, hay muchas eh, posibilidades. Doctora, Sí, nuevamente agradecerle el tiempo, la dedicación, lo maravilloso gracias. de su línea de investigación y el valor para hacer esta línea que presenta varios retos, pocos estudios focalizados al continente americano, según nos comenta, y que por lo mismo también es muy importante y por eso pues le deseo el mejor de los éxitos en esta línea tan interesante. Esperemos que pronto, no pase mucho tiempo y nos cuente, nos termine de contar esta historia que ahorita está usted abordando. Eh, Gracias. bueno, pues muchas gracias. Esto con el pulgón sí lo llevo trabajando hace como unos 3, 4 años que lo inicié y les digo, poco a poco voy, pero es una curiosidad científica y aunque no descubra el hilo negro, pero pues tengo que determinar si sí o si no. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, yo quería hacerte una pregunta, comentario en base a Sí, tu experiencia, Erika. sí. Desde tu punto de vista como entomóloga, Ujú. entomóloga, ajá, ¿cuál consideras tú que ya ves que ahorita hay un montón de líneas de investigación, desde la interacción, por ejemplo, huésped hospedero, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pero tú, Sí. ¿cuál considerarías desde el punto de vista de la entomología eh, la mejor estrategia que se haya o que se esté llevando a cabo para hacer frente a estas plagas? Sobre todo dirigido, por ejemplo, a estos vectores. Nos comentaste tú, por ejemplo, que la prevención, pues obviamente que sería el primer punto, Sí, pero de ahí en adelante ya ves que hay muchas, por ejemplo, este, técnicas basadas en RNA, en pues es diferente, ¿no? eh, los que yo he visto que son más eficientes, que están siendo aplicados o intentan estar siendo aplicados y funcionan, es utilizar variedades vegetales que tengan tolerancia a la alimentación de estos insectos. No recuerdo el término, pero hay diferentes formas en que las plantas rechazan a los insectos, ya sea que tengan tricomas más grandes, que tengan un metabolito y los mate, o sea, así. En campo esto es lo que más funciona, o sea, producen variedades con características específicas. El problema de esto es que entra uno tarde o temprano a la discusión de si se deben o no utilizar organismos genéticamente modificados, porque Claro. estos bien que pueden producir estos tricomas o inclusive estos RNAs de interferencia que también se están utilizando o es el boom en cuanto a esta investigación. Los RNAs de interferencia para utilizarlos específicamente contra estas plagas que son muy problemáticas. Sin embargo, yo creo que la solución en campo no va nada más con una de estas estrategias. O sea, de plano, si sale más barato ponerlos en invernadero y tenemos que producir así, pues va a tener que ser así, si es que el cultivo lo paga. Si no es un cultivo que lo pague, entonces pues hay estrategias desde control biológico, uso de aceites minerales y de vez en cuando utilizar un insecticida, pero muy bien regulado en una dosis adecuada y no hacer un uso excesivo porque generamos resistencia muy, muy rápido y así va a tener que ser la producción. Otra idea que es viable, pero que yo lo veo que va a ocurrir casi cuando estemos en extinción, es el uso de policultivos, la agricultura de traspatio. En esa agricultura donde hay policultivos, sí que se mantienen reguladas estas poblaciones. Y sí aparecen virus, y sí aparecen hongos, y sí aparece lo que sea, pero las plantas son capaces de producir, y aunque la fruta no es muy bonita, sí que se puede comer. Pero ese tipo de agricultura yo
considero que va a ocurrir hasta que cambiemos nuestro modelo económico y pues eso no lo veo muy Todavía falta cercano. tiempo. Sí, o sea, Claro, necesitamos casi estarnos muriendo de sed o algo así para decir, entonces ahora sí produzco de una manera más sustentable, ¿no? O más claro, bien soy productor, es claro. eso. Pero sí, los RNAs de interferencia sí que se están utilizando, no solamente para el control de insectos que transmiten virus, sino para, por ejemplo, insectos que transmiten bacterias. El greening, HLB, los candidatos que son bien comunes en muchos cultivos y muy problemáticos, pues sí, o sea, estos insectos se está buscando, ¿no? Cómo con esta alimentación nada más de los RNAs se mueran o inclusive producir organismos genéticamente modificados, que por ejemplo para el caso de los mosquitos, pues sí que ya se hace. Para acá tendríamos igual que llegar a lo mejor a ese punto, pero modificar algo genéticamente, ya sea una planta, un virus o un insecto, es complejo y se necesita muchísima ciencia básica de respaldo. Claro. Algo que pues aquí en México casi no tenemos por la falta de recursos y de apoyo, ¿no? Eh, pero, pero eso es lo que se necesita antes de decir, sí, ya aquí está mi RNA, aquí está mi OGM y va a campo, ¿no? O sea, sí se requiere muchísimo estudios previos. Claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien Sí, más ¿de qué? tiene alguna pregunta, comentario? En el chat, doctora Eli. Ah, sí, en el chat, perdón, la doctora Telma dice, excelente plática, adelante con su interesante investigación. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora Telma. Buenos días, Eli. Adelante, doctora Goretti. Buenos días, doctora Erika. Muy Buenos días. interesante su plática y comprendo perfectamente los grandes retos de estudiar insectos plaga. Son un gran reto, definitivamente hay mucho por delante para caracterizar y desde luego la información podrá algún día concedernos la gracia de poder manejar justamente estos microorganismos tan complicados, incluso unos vectores de virus, otros de bacterias, mismo vector, entonces es sumamente complicado. Yo he visto con fitoplasmas que han intentado trabajar en cultivos in vitro y es muy complicado definitivamente tener cultivos de insectos. Por eso el tema insectos es tan complicado de tener una colonia de insectos reproducible, tener factores de control y una serie de cosas. Y las cámaras, sobre todo cuando se trabaja con virus, esas cámaras tan importantes, sobre todo para RNA, que un cambio de temperatura ya es drástico, ¿no? Entonces, muy interesante el trabajo, es un gran reto, lo comprendo perfectamente. Mucho éxito con su trabajo. Y le quería preguntar una cosa. Sí. Cuando hablas de las plantas que son asintomáticas y sintomáticas, las partículas virales, ¿las han cuantificado? Son Ok. muchas, aunque no haya síntomas, sí hay replicación constante. Ok. Gracias. Sí, de nada. Este tipo de estudios de la replicación sí se ha hecho centrándose más en aquellos virus que afectan a los cultivos, o sea que generalmente son sintomáticos. En general, uno esperaría encontrar que entre más síntomas, más severidad, haya más partículas virales, ¿ok? Se puede cuantificar por tiempo real, RT-PCR en tiempo real, o por ELISA. Sin embargo, ya hay muchos estudios que señalan que no necesariamente esto ocurre así, que puede ser que una planta sea completamente asintomática y su carga viral sea igual de alta que una planta sintomática. En la generalidad, para detectar virus o viroides en plantas, sí se cumple que generalmente entre más síntomas, más carga viral, o sea, eso sí se cumple, pero hay diversas investigaciones que demuestran que no siempre, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en campo, uno puede tener varias plantas asintomáticas que finalmente no están enfermas,
pero que sirven perfectamente como fuente de inóculo y si hay un vector se alimenta de ella y después va a mi cultivo que resultó ser una variedad muy susceptible, pues es cuando empieza ya la expresión tan severa. O bien, también se da el caso que se mantiene la carga viral siempre y aunque la carga viral es la misma, por las condiciones ambientales como la temperatura, la luz solar también se ha visto que afecta, la expresión de síntomas aumenta y se vuelve más severo. En general, con los virus en campo, casi siempre no son tan agresivos. O sea, esta idea de que tienes un virus en tu parcela, elimínala inmediatamente, mátala porque te va a dejar pobre, no siempre ocurre, pero sí se necesita identificarlo muy bien y saber con qué virus se está trabajando o combatiendo para ver si hay vectores, si no hay vectores y darle el manejo adecuado. Gracias por las palabras y sí, o sea, trabajar con insectos es muy latoso porque a diferencia de cuando están en campo que se reproducen solitos, ya cuando uno los trae a algún lado se mueren bien fácil o hay un montón de hongos que afectan la colonia o inclusive bacterias que en campo si uno los aplica no los mata para nada, pero ya cuando uno los trae para acá se mueren simplemente con verlos feo. Pero pues ese es el chiste de tener estas colonias de insectos. Gracias. Por ahí vi que la doctora Arevic levantó la mano. Creo que ya se desconectó. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario para la doctora Erika? Adelante, doctor Carlos. Perdón, creo que se me quedó la mano Ah, levantada. Pero reiterarle nuevamente a la doctora Erika Zamora que nos cuente en un corto tiempo cómo va en esta línea de investigación en México. gracias. Oh, ok, bueno, respecto al viroide, estoy intentando o estamos en asociación un poquito con esta doctora, la doctora Katia Aviña. Ella trabaja con la USDA, o bueno, en colaboración con alguien de la USDA, y entonces por ahí estamos intentando conseguir las herramientas para continuar bien con el tema de transmisión en viroides. ¿Ok? Y, o sea, ella no solamente se dedica al viroide que yo estoy trabajando, sino a otros, pero su formación es más de bioinformática, bioestadística. Yo, como vieron, pues hago más cosas biológicas y pues ahí estamos intentando colaborar. Respecto a los virus y los vectores, pues trabajo con lo que vaya llegando en campo, o sea, con lo que vea yo que tiene más trascendencia o inclusive con alumnos. Resulta, o en Chapingo vienen de todas partes de la República, entonces a veces que viene un chavito que mi cultivo tiene esto, que qué será, entonces me voy más para la parte de diagnóstico, ¿ok? Mi fuerte en sí es el diagnóstico, pero no dejo de lado los insectos porque me gusta trabajar con ellos y por eso estamos como que tratando de seguir con esta línea de colonias e insectos vectores. Gracias. Bueno, en el chat hay un último comentario del doctor Enrique Troyo que dice, muchas gracias por la presentación, doctora Erika. Muchas gracias por su tiempo y su asistencia también. Bueno, pues creo que no hay más preguntas ni comentarios, entonces pues agradecerte nuevamente, doctora Erika, por tu Gracias. participación, tu excelente ponencia y es un tema pues que da para más. Ojalá que haya la oportunidad de que después nos presentes nuevamente nuevos resultados, ¿no? Resultados, sí, yo también espero tener resultados pronto. Claro que sí, así será. Bueno, Okay. agradecer también a todos su asistencia el día de hoy y nos vemos el próximo miércoles en otro seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. Gracias a todos. Hasta luego, buen día.